Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a La Ventana. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, Lucía. Muy bien, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a comenzar con la actualidad, como hacemos cada día en La Ventana, porque queremos informar. ¿Se acuerdan ustedes del apagón de hace un año? Pues bien, tras informes y comisiones de investigación, siguen sin saber, vamos, un claro culpable. Fue el histórico cero eléctrico que afectó a millones de personas en España y Portugal. Han habido varias comisiones parlamentarias, muchos informes, las declaraciones de Beatriz Corredor hace unos días, la presidenta de Red Eléctrica. Pues bien, no sabemos a ciencia cierta ni lo que pasó, ni quién fue el responsable de este grave suceso. La situación, insólita y difícil de olvidar, hizo que los semáforos dejaran de funcionar y las carreteras quedasen sin su control, sin internet, sin luz en los comercios, sin cualquier cosa dependiente de electricidad funcionando. Muchos recurrieron entonces a los transistores para tratar de entender qué estaba pasando. Todo mientras ahora, en el aniversario, entidades como el Banco de España recuerdan la importancia del dinero en efectivo. Mientras continúa el cruce de acusaciones, entra la operadora, Red Eléctrica y el resto de las empresas, y todavía sin un culpable claro. Aquel 28 de abril, a las 12:33 de la mañana, la península quedó fundida a negro, desconectada de la red eléctrica, en medio de la incredulidad y de la incertidumbre de los ciudadanos. Entonces, lo que siempre funcionaba dejó de hacerlo. Sin luz y sin comunicaciones, muchos quedaron atrapados en infraestructuras como ascensores, desconectados completamente de cualquier pista sobre lo que estaba ocurriendo. Pues bien, Salvador, no sé si lo saben, no lo sabe o no nos lo dicen. Así, yo creo que no lo saben. ¿Que no lo saben? Ni ellos mismos lo que pasó. Bueno. Atención, porque Almería vive una noche, bueno, de pánico tras un ataque en cadena con un cuchillo en la Vega de acá, en ese gran barrio. El Tribunal de Instancia, la sección número 2, concretamente ha condenado a prisión provisional comunicada a un varón de nacionalidad magrebí, marroquí en este caso, de 25 años, que causó pánicos. Intentó hasta en 3 ocasiones un robo con intimidación a 3 personas, sobre todo jóvenes, incluso hirió a una joven que se resistió a entregarle su teléfono móvil. Es impresionante, ¿no?, lo que está sucediendo. Sí, impresionante. Según la cronología de los acontecimientos, la secuencia del terror daba comienzo en las inmediaciones de la avenida Cabo de Gata y la calle Antonio Muñoz Zamora. Allí el investigado ya mostraba una actitud sumamente agresiva. Su primer objetivo fueron 2 parejas que caminaban juntas con la intención de cenar en la terraza de un restaurante. Al no encontrar sitio en el establecimiento, estas personas decidieron marcharse, momento en el que el atacante se encaró con ellos blandiendo un cuchillo de grandes dimensiones y obligándolos a salir corriendo para salvaguardar su integridad física. Este primer altercado fue crucial, ya que provocó que se diera el aviso a las autoridades policiales. El asaltante, eso sí, continuó su particular huida hacia adelante en busca de una nueva víctima. El episodio más dramático de la noche se registraría instantes después en la calle Ángel Gómez Fuentes, donde el destino cruzó los pasos del agresor con los de una joven estudiante de 17 años. La menor regresaba a su domicilio tras haber pasado la tarde estudiando en la biblioteca. Tras dejar aparcada una bicicleta de alquiler a unas 3 calles de su casa, continuó el trayecto a pie, momento en el que se percató de que un individuo vestido con pantalón negro y camiseta de manga corta azul claro la estaba siguiendo. Al advertir la cercanía de la chica, el asaltante sacó el arma blanca del bolsillo y se abalanzó corriendo hacia ella mientras le gritaba. La adolescente, aterrorizada, intentó escapar a la carrera, pero la corpulencia y velocidad del agresor se lo impidieron. Bien, y continuamos con las declaraciones del consejero Ramón Fernández Pacheco relativas al empuje de la Junta. Pues atención, lo que siempre reivindicamos aquí, al AVE en Almería. Recordemos que Ramón Fernández Pacheco es presidente del Partido Popular en Almería y hizo estas declaraciones dentro de ese desayuno informativo que Europa Press organizaba en el edificio Varadero, en la autoridad portuaria de Almería. Ojalá Ramón Fernández Pacheco tenga razón y el AVE llegue cuanto antes a Almería para beneficio de todos. El AVE Almería, todos estamos viendo la obra, ¿no? Pero creo que no es algo de lo que nadie deba sacar pecho. Es que aquí ha habido ministros de fomento de todos los partidos políticos, vaya por delante, que han prometido tantas fechas que creo que la credibilidad de un ministro hablando de la llegada del AVE a Almería es de las cosas con menos valor político que puede haber en España. Lo que sí tengo claro es que
si no hubiera habido el empuje que ha habido por parte de la Junta de Andalucía, que en un primer planteamiento tenía que poner 18 millones de euros en el soterramiento, lo recuerdo bien porque yo firmé ese convenio como alcalde, y que va a poner cerca de 40 y tantos, pues el soterramiento nunca hubiera sido una realidad. Y si no hay soterramiento y no hay llegada a la ciudad, pues el AVE no llega, ¿no? Nosotros nos preocupa mucho el AVE en Almería, pero también nos preocupa mucho el AVE en Lorca, porque está muy bien, estás conectados con Vera, será fenomenal tener una AVE a Vera, pero lo que queremos es que el AVE siga y llegue a Madrid, ¿no? Pero también me preocupa mucho las noticias que nos llegan de la conexión con Granada, que han vuelto a retrasar, del mismo modo que la conexión de Jaén, que ahora mismo está paralizada, lo que pasa en el puerto de Algeciras y otras tantas infraestructuras, ¿no? Y por no hablar de las redes de cercanías, que eso es capítulo aparte. Salvador, arrancamos con los periódicos de Almería. Diario de Almería, ¿qué Pues nos dice? destaca cómo empleo sienta las bases para desbloquear ese acuerdo del manipulado que afecta muy seriamente a todos los trabajadores. Convocará el día 5 de mayo a todas las partes con negociadores del CERCLA para intentar desbloquear la negociación de este convenio entre la patronal y los sindicatos. La foto de portada, pues para esas fiestas gastronómicas en honor a la Virgen de la Cabeza que tuvieron lugar en María, con unas migas riquísimas. Ideal. Pues fíjate, el fenómeno de las donaciones se dispara en Almería con un 440% de aumento. Se trata de un trámite muy sencillo, hacer testamento ante notario, que nos evita problemas sucesorios y sobre todo conflictos entre familias que tengan desavenencias. La foto de portada es para los empresarios y especialistas que auguran que no ha habido ni habrá una razón causa ni un culpable en el tema del apagón eléctrico del cual hablábamos al principio de esta actualidad. La Voz de Almería. Destaca como el calor extremo, atención, obligará a los propietarios de las terrazas a cerrar. Se trata de un acuerdo laboral firmado y que prevé sanciones de hasta 50.000 euros. La foto de portada para esas casi 1.000 citas que se han tratado ya en esa nave de segundas oportunidades que se ha habilitado para generar ese certificado de vulnerabilidad para los inmigrantes. Hasta 200 se atendieron en el primer día y se han dado cita para otros 900 en los próximos. Bueno, pues hablando de migrantes, Fernández Pacheco pues critica pues esa regularización de inmigrantes precipitada y caótica en Almería. Así es, y gracias a la labor de las ONGs han facilitado, ¿no?, la emisión de este certificado de vulnerabilidad económica que hace que el ayuntamiento tenga mayor capacidad para tramitar todas estas solicitudes. La inmigración en Almería no es ni una oportunidad ni un inconveniente, es una realidad. Es una realidad y lo que tenemos que hacer los responsables públicos es gestionar bien esa realidad. Yo no veo a los inmigrantes como una oportunidad, ni tampoco los veo como un problema. Insisto, es que todos hemos crecido aquí con esa realidad y esa realidad pues se gestiona de manera adecuada. Y para eso hay que dimensionar bien los servicios públicos que esas personas necesitan, igual que las soluciones de vivienda que esas personas necesitan, y la escolarización de su hijo, y la asistencia sanitaria, y las prestaciones sociales, y eso se dimensiona teniendo orden, y no desorden, que es lo que tenemos hoy en día, orden. ¿Cuántas personas vienen? ¿En qué trabajos van a desempeñar su función? Todas bienvenidas, todas con sus servicios, como tienen que recibir una persona en el siglo XXI en un país occidental, y haciendo las cosas bien. El caos, las imágenes de Canarias de cada verano, las imágenes de Ceuta y Melilla, el lío político que se monta cada vez que llega una crisis migratoria, eso desde luego creo que nadie puede sentirse orgulloso de cómo se está gestionando, ¿no? Pues bien, continuamos y atención a este titular. El comité de huelga exige la dimisión de la ministra Mónica García ante las mentiras reiteradas del ministerio. Vamos a dar la bienvenida a Osorio, que es el sindicato, es el delegado del Sindicato Médico de Almería. Bienvenido, Osorio. Buenas tardes. Bueno, este titular, mentiras de la ministra. ¿Qué mentiras son? Sí, bueno, la ministra lleva ya tiempo manipulando el relato para ella salirse siempre con la suya. Y en esta ocasión, después de unas mesas de negociación que se abrieron después de la última semana de huelga, hubo unas propuestas que parecían interesantes sobre el papel. Se acordó con el Ministerio que la íbamos a estudiar y en caso de que nos parecieran bien, que en principio parecía que sí, se presentarían al Consejo Interterritorial para hablar con las demás comunidades autónomas. Y la sorpresa fue cuando, claro, nosotros no hacemos las cosas a ciegas. Lo estudiaron los abogados de los sindicatos y dijeron que la mayoría de las propuestas no eran viables desde el punto de vista legal. Había que hacer una serie de reformas
para que eso se pueda llevar a cabo. Y esas reformas, por supuesto, no estaban contempladas. Ella sigue diciendo que todo depende de las comunidades autónomas, pero sin una serie de reformas a nivel central, todo lo demás queda en papel mojado. Y a pesar de eso, ella convocó al Consejo Interterritorial diciendo que nosotros estábamos de acuerdo, cuando nosotros lo que habíamos pactado es que si no estábamos de acuerdo no se producía esa reunión, y fue a esa reunión a decir que nosotros éramos los que habíamos roto el acuerdo cuando el acuerdo ya se le había transmitido a ella, que los abogados no le daban viabilidad y que no había acuerdo hasta que eso no se concretara. En vez de seguir negociando, lo que ha hecho es salir a la palestra a decir que nosotros habíamos roto las negociaciones, que nos movemos por interés personal, interés de los mismos sindicatos y tal. Y es verdad que las propuestas que ponen encima de la mesa pueden llegar a ser interesantes siempre y cuando se comprometan a cumplirlas. Y ese compromiso es el que falta. Y ese compromiso necesita una serie de cambios legislativos que tienen que ser a nivel central para que luego en las comunidades autónomas se puedan cumplir todo lo que se pacta en ese papel. Osorio, ¿cuáles son las propuestas? Bueno, nosotros seguimos con lo mismo. Nosotros queremos tener una mesa de negociación propia. Ya hemos explicado por activa y por pasiva el motivo. Digo, en la mesa sectorial que hay ahora mismo no tenemos representación los médicos. La mesa sectorial está conformada de manera en la cual los sindicatos, vamos a llamarlos de clase o mayoritarios, como son comisiones, UGT, CESIF, tienen representación sí o sí. SACSE, por tener un número de votos determinados, tiene, pero es que nosotros es imposible por el número de personales facultativos que hay ahora mismo en la sanidad que lleguemos nunca a tener esa representatividad que nos permita estar en esa mesa. Entonces, todas nuestras condiciones no las negocia ningún representante médico, las negocian otros sindicatos que dicen que representan a los médicos, pero cuando hay elecciones nunca sacan votos de la parte de los facultativos. Entonces, no tiene sentido pretender que digan que tenemos una representación cuando no es así. Y de hecho, el último estatuto deja patente que nosotros somos un tipo de personal que está completamente discriminado respecto a los demás. Nuestras condiciones laborales no son las mismas que tienen el resto de los profesionales que trabajan en la sanidad. Y eso es lo que queremos negociar. Queremos negociar eso. Queremos negociar que se acaben ya de una vez la guardia de 24 horas. Las consideramos inhumanos, una forma de esclavitud y peligrosa para los pacientes. Cualquiera que pretenda que a las 12, 14 horas de trabajo nos podamos meter en un quirófano, atender en condiciones un infarto, atender cualquier cosa, es de cajón. Si un camionero no puede conducir un camión tantas horas, un piloto de avión no puede llevar un avión tantas horas, ¿qué hace un cirujano o un médico de urgencia o un cardiólogo atendiendo a un paciente después de llevar 22 horas de pie? Hoy en día, cualquiera que entienda de esto sabe que antiguamente las guardias funcionaban de una manera completamente, la sobrecarga de una guardia no tiene nada que ver con la sobrecarga que hay ahora. Ahora mismo las guardias son 24 horas y prácticamente son 24 horas trabajando todas ellas. Antiguamente había menos demanda y es verdad que las guardias eran más llevaderas o con menos sobrecarga. Y eso ha cambiado. Y pretendemos seguir el mismo sistema, que además es un sistema que no existe en ningún país de Europa y que es prácticamente, si lo lleváramos a Europa, lo declararían ilegal. El problema es que está aquí la trampa de las jornadas complementarias, jornadas de guardia, hacen un chanchullo para que tenga una pátina de legal y tal. Y la tercera parte que queremos es que lo mismo que se está reconociendo otras profesiones como profesión de riesgo, nosotros siempre hemos dicho que queremos que las guardias computen para la jubilación. Eso es un lema, pero la guardia como tiempo de horas trabajadas, nosotros computamos por días trabajados. Entonces una guardia tal, pero claro, no es lo mismo una persona que trabaje 8 horas en un día que una persona que trabaje 24. Y aparte hay muchos estudios científicos que demuestran que el trabajo de este tipo produce mayor tasa de infartos, mayor tasa de depresión, mayor tasa de suicidio, una cantidad de patologías, con lo cual nos transformamos en enfermedades de riesgo. Y queremos que eso se utilice para poder optar a jubilaciones anticipadas sin penalización, como pasa en otras profesiones que no tienen problemas. O sea, que esas horas de guardia no aparecen luego para nada, ¿no? Las horas de guardia no se computan como tiempo de trabajo. Es decir, yo cuando entro de guardia a las 3 de la tarde, teóricamente para la Seguridad Social ya no estoy trabajando. Es tremendo, ¿eh? Oh, bueno, ¿No? Increíble, ¿eh? Como si fuese Es como si hubiera un... Por eso te digo que tienen sus trucos. Y el Estatuto marca uno de los problemas es que perpetúa esos trucos, que es la continuidad asistencial. Es decir, nosotros cuando estamos de guardia no se nos considera que estamos trabajando, se considera que estamos en continuidad asistencial, que es obligatoria. Que no estés trabajando, vamos, No. Que estéis ahí bien relajaditos, ¿no? Nosotros en una tenemos guardia. un cómputo horario, en Andalucía son 1.540 horas, que son las 35 horas semanales, y luego hay otro cómputo que se llama jornada efectiva de trabajo, que no computa como tiempo trabajado, y computa como jornada efectiva porque se sale de la contabilidad para que legalmente no conste que hacemos más de 35 horas semanales.
Son artificios legales, al fin y al cabo. Por eso te retórica. digo que es tan fácil. ¿Qué pedimos? Trabajar nuestras 35 horas y que Claro. esto compute como tiempo trabajado y que compute como tiempo trabajado y se pague como tiempo trabajado. Claro. Osorio, eso ahí va yo, que ¿cómo cambiaría, por ejemplo, la situación si se aplicara, pues eso, una jornada de 35 horas semanales en la sanidad pública? Mira, vamos, aquí venimos al problema de siempre. Ya salió en su momento diciendo la ministra que sin el sistema de guardia actual la sanidad iba a la quiebra. Vale. Yo creo que ningún médico es tan irresponsable para reconocer que nosotros tenemos que hacer guardia. Ningún sitio pone que las guardias tengan que ser de 24 horas. Podemos hacer guardias de 12 horas o hacer turnos y tal. Si lo hacemos así, ahora mismo no hay personal suficiente como para sacarlo para adelante. Con lo cual se plantean unos plazos razonables para llevar eso a cabo. Y mientras esos plazos razonables se llevan a cabo, queremos que se nos reconozca que el tiempo que estamos trabajando realmente, se nos pague como tiempo trabajado realmente. ¿Cómo se puede pagar como tiempo trabajado? Para empezar, ahora mismo esas horas se nos pagan por debajo de la hora ordinaria. Es decir, cobramos más por estar trabajando por la mañana que por estar trabajando por la tarde y por la noche. No tiene lógica. Si es tiempo de trabajo, tiene que pagarse mínimo como se paga la mañana. Claro. Y si tú trabajas de noche y enfermería, por ejemplo, tiene el turno de noche pagado por encima de lo que cobra normalmente, pues nosotros queremos la misma. Y si vamos a trabajar por turno, pues queremos que se nos reconozca que trabajamos por turno, los descansos que eso implica y todas esas cosas. Es decir, queremos tener las mismas condiciones que puede tener, por ejemplo, el personal de enfermería. Claro. Y no se Es trata que es de ninguna curioso, locura. Es que es curioso que bueno, que con todos mis respetos a todos los sanitarios, que que sean más privilegiados lo que es profesionales sanitarios como enfermeros, enfermeras y tal, más que un propio médico, ¿no? Cirujano, pero en este caso hay que decir que Osorio Rodríguez también es cirujano, aparte de delegado del Sindicato Médico de Almería. Y ahora pasa lo mismo con los fines de semana, los días festivos. Los fines de semana se ¿Pagan lo mismo que un día laboral? ¿Se paga lo mismo, se no? paga menos que un día laboral. ¿Que se paga la menos? guardia de un fin de semana son 24 horas seguidas. Porque ahora ellos dicen que van a bajar la guardia de 17 horas. Un día de diario, un médico hace 17 horas de guardia. ¿Por qué? Porque las 8 primeras horas de la mañana se trabajan como si fuera tu turno de trabajo normal. Es jornada ordinaria. Y la guardia en sí empieza a las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. 17 horas seguidas. Entonces ellos dicen que la guardia de 24 horas se elimina porque van a dejarla en 17. Pero los fines de semana siguen siendo 24. No hay ningún cambio. O sea, quiere decir, vamos a ver, para que lo entendamos bien y que ustedes lo entiendan, que por eso hay que entender a los profesionales médicos, nosotros tenemos que tener como pacientes, pues bueno, pues esa paciencia, pero no lo entendemos, ¿verdad? Porque claro, cuando luego pues pasa lo que pasa, por desgracia, pues existen también pues esas personas que, bueno, pues se meten con los profesionales, lo insultan y demás. Es lógico que la gente se enfade. Hoy vengo yo del hospital y había gente diciendo, pues no sé si me van a ver, llevo 1 año y medio esperando que me vea un médico. Yo entiendo que esa señora o ese señor, en este caso era una señora, cuando llegue a la consulta, si el médico hoy está de huelga no la va a ver nadie. No. Vale, comprensible. Pero también tienen que entender que una de las cosas que hay muchos trabajos que también demuestran es que cuanto más horas de guardia pasan, más fácil es que cometamos errores. El número de errores médicos que se producen durante una guardia van progresivamente aumentando a medida que se aumenta la hora de guardia. Entonces, Ya vienen luego las negligencias. luego viene el problema de las negligencias, viene el problema de los errores, y los primeros que no queremos cometer negligencias somos nosotros. Claro. Y los primeros que deberían de intentar que entender que si yo no duermo me puedo equivocar más fácil son los pacientes. Entonces los pacientes son los primeros preocupados porque al final los damnificados son ellos. Si yo me equivoco, yo me he equivocado, pero me equivoco sobre el tratamiento o el diagnóstico de una persona que es la que al final sufre ese error. Entonces, parece... ¿Cómo puede trabajar un profesional médico desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del otro día? ¿Pero quién aguanta eso? Lo llevamos haciendo millones de años. Es decir, pues el último estatuto fue en el 2003, ¿no? Y antiguamente también lo hacíamos. Es decir, ningún médico entiende. De hecho, ahora lo que se ha puesto de manifiesto es que ha cambiado la forma. Todos los médicos asumíamos que teníamos guardia. Claro, cuando empiezan a salir estudios, tú ves que la gente cada vez está más cansada, que la gente está cada vez más afectada por todo, porque es que eso genera cansancio, enfado. ¿Qué pasó, no, bro? Ya te digo, trabajos que dicen que tenemos más riesgo de infartos, más suicidios. No sé cuántos residentes van suicidados este año, pero ya me parece que van ¿En como serio? tres suicidios de residentes por la presión asistencial. Van cosas que te vas dando cuenta de que esto no puede ser normal. Sales a otros países y ves que eso así no funciona en otros países. Entonces, ¿por qué tenemos que ser nosotros económicamente más rentable? Porque sale mucho más barato mantener el sistema así.
Para nosotros siempre hemos tenido la excusa de que el sueldo es insuficiente y la forma de compensar el sueldo es con el tema de las guardias, con lo cual, si tú quieres tener un buen sueldo, asumías que tenía guardia, pero llega un momento que es inasumible. Entonces, ha habido un momento que se ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Esta señora ministra es profesional también, ¿no? Es médico Es también, ¿no? anestesista, aunque Es ahora parece anestesista. que... Claro, ahora parece que como cobra mucho más, lógicamente pues hay que... Y es que candidata es ahora a curioso. la presidencia, ¿no? De la Comunidad de Sí, Madrid ahora quiere ser también. presidenta de la Comunidad de Madrid, que podía volver a ser guardia de anestesia con su nuevo estatuto, a ver qué tal le iba. Efectivamente, Pero bueno, parece sí. que no, que va a ¿Y salvar qué? Madrid ahora, en vez de... Ya ha salvado a los médicos y ahora va a salvar Madrid. Sí, vas a Madrid. Señora ministra, póngase las pilas, porque, por cierto, vamos a hacer 3 titulares. ¿Qué os dicen cuándo se va a solucionar esto? Y, por supuesto, vais a seguir organizando huelgas, ¿no? Ahora mismo he convocado, esta semana estamos de huelga, hasta el viernes, bueno, Madre el viernes mía. festivo, y tenemos los 2 meses siguientes una semana de huelga más cada una. Nosotros estamos abiertos a negociar con cualquiera, es decir, de hecho se está negociando con comunidades autónomas para intentar mejorar a nivel local, pero el principal problema es que a la hora de negociar con las comunidades autónomas estamos atados por lo que se decida en Madrid. La ministra que dice que en Madrid no tiene ella nada que hacer porque todo está dado, vale. El estatuto médico, creo que ya lo he comentado aquí una vez, es un estatuto que marca unos mínimos. Si el estatuto médico dice que se tiene que pagar la guardia como una jornada ordinaria o que la guardia es tiempo de trabajo, es así. Si el estatuto sanitario dice que la jornada máxima de 35 horas son 35 horas. Si eso se plasma en un documento a nivel nacional, las comunidades autónomas tienen la obligación de seguir esa norma. El Código Penal. Si el Código Penal dice que tú robas, vas 3 años a la cárcel, ya puede decir la Junta de Andalucía, Castilla-La Mancha o el País Vasco, lo que quieran, que tú vas 3 años a la cárcel. Pues esto es lo mismo. Queremos una norma general para luego poder negociar en las comunidades autónomas, bajo esa norma general, las condiciones. Porque además es absurdo que según la comunidad que esté, tengan mejores condiciones que otras. Es decir, yo trabajo aquí, cobro menos la guardia que uno de Murcia. ¿Eso está pasando con este gobierno? Eso está pasando con todos los gobiernos desde Por eso hace digo, años. o sea, que no que El- sea, oye, porque sea Claro, pero es este gobierno. el O sea, problema es que lleváis al Pero no- yo me acuerdo, soy de verdad, yo tengo familia profesional, médico, o sea, son médicos y demás, y yo recuerdo hace muchos años que cuando hacían una guardia, luego te daban un día libre o 2 libres para descansar. Los médicos, Antes, hace vamos a años, ver, estoy hablando de años. Legalmente un médico tiene 12 horas de descanso ininterrumpidas. Es decir, cuando yo hago una guardia, no es que me regalen un día, es que me voy a las 8 de la mañana a mi casa porque si no puedo caerme muerto allí. Entonces me dan de descanso el día siguiente, las 8 horas, es decir, 12 horas. Es decir, si yo salgo a las 8, no podría trabajar hasta las 8 de la tarde del día siguiente. Sí. ¿Vale? No me regalan días. En otras profesiones, cuando tú haces una guardia, luego tienes 2 o 3 días libres porque lo tienen concertado por turnos de trabajo y tal igual. Nosotros no, nosotros libramos 12 horas solamente. Claro, y la legislación es muy clara. Por ejemplo, Europa, que dicen que 48 horas semanales está muy bien, pero 48 horas semanales sin trabajar 24 horas seguidas. Nadie entiende que tú tengas 24 horas seguidas, porque nadie entiende que tú puedas estar 24 horas seguidas trabajando. ¿Qué pasa? Que aquí se inventan el tema de la continuidad asistencial para que no sea hora de trabajo y no digan que estamos 12 horas trabajando. Fíjate, como nosotros en cualquier gremio. Imagínate que nosotros estuviésemos aquí presentando un programa desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del otro día. ¿Cómo estaríamos? Insufrible. Pues estaríamos así, sí, mira, en fin, entrevistando, tal. Y en todos los trabajos, en todos los gremios, pero principalmente en la sanidad, pues es En cualquier trabajo poner en riesgo es a una todo- a locura. todo el mundo. Pero hay trabajos, quieras que no, que los errores que se puedan cometer tienen mayor gravedad que en otros. ¿vale? Ya. En cualquier trabajo es grave que tú te equivoques haciendo tu trabajo, tu profesión, que todas tienen su importancia, pero hay Claro. profesiones que la repercusión de un error es mucho más grande porque repercute en la salud de las personas e incluso puede llevar a cosas muy trágicas. es muy trágica, claro. Y no merece la pena y tampoco podemos asumir nosotros ese riesgo porque además en la sociedad que vivimos hoy un error de ese tipo conlleva un juicio, una pena que puede ser bastante serio. Entonces, Por eso es importante también la clasificación profesional, ¿no? Especialización, responsabilidad. la clasificación profesional, la que hay ahora, que yo no digo que sea justa, reconoce el grupo A1 por mayor responsabilidad en el trabajo que desempeña. Aparte de los estudios, Claro. un acotado que hay es que hay A1 y A2. A1 y A2 son los dos licenciados o grados, como dicen ahora, pero A1 tiene mayor responsabilidad que A2. En este estatuto se plantea una clasificación profesional, que no está mal, que es en función de la clasificación universitaria
y los estudios que tengan uno, que es el MECE, de 8 a 0, lo que tú quieras. Problema, que muy bien, un médico, cualquier médico facultativo en España es un 8, porque tiene una carrera y encima luego tiene que hacer una especialidad. Claro, un MIR y demás. Un MIR y tal, ¿vale? Estamos hablando en mi caso, son 6 años de carrera, 5 años de especialidad, 11 años. Vale. Yo soy 8. Una enfermera, por ejemplo, sería 6, ¿vale? Lo que no puede pretender el estatuto es que 6 sea igual a 8, porque muy bien, nos clasifica del 1 al 8, pero luego hay una coletilla que el 6, el 7 y el 8 son lo mismo. Pero la responsabilidad que tienen los médicos no la tienen los enfermeros y las Entonces, enfermeras, claro, esa lógicamente. clasificación tiene que llevar tiene que acarrear unas retribuciones y una responsabilidad y una serie de cargos. Es decir, si hay una persona que asume más responsabilidad, tendrá que tener preferencia a la hora de gestionar el hospital, a la hora de llevar cargos directivos, y a la hora dentro de su capacidad. Es decir, yo no quiero ser director de enfermería, pero sí quiero ser director médico. Claro. Porque por eso se llama director médico. Claro. Entonces, ese es el Osorio, problema. nosotros también podríamos, ya para concluir, porque me están diciendo que tenemos muy poco tiempo, tendremos que contribuir todas las personas y apoyaros, porque al Hombre. fin y al cabo somos nosotros y somos todos pacientes y tendríamos que salir también y unirnos a las huelgas. Hoy en día, yo creo que todos sabemos cómo está la política en España, que aquí la gente se mueve por votos y por movimiento Ya. social y en redes sociales. Si somos solos, los médicos, al final nosotros llegará un momento, estamos viendo que cada semana de huelga baja el índice de seguimiento, primero porque nos cuesta un dineral, a nosotros cada día de huelga nos cuesta un dineral, y aparte que llega un momento que hay gente que se va cansando, si ve que no hay resultados, y es lo que están jugando esto. Sin embargo, la población, tampoco ves que hagamos una manifestación y salga un montón de gente a decir, bien, se oyen titulares ya hoy de que, bueno, hemos visto contestaciones a cosas nuestras de que es que tenéis una cara dura, lo único que queréis es dinero, lo único que queréis tal. No, queremos trabajar bien. Si nosotros estamos trabajando bien, nosotros podemos dar una atención buena. Habrá menos Primero nos errores, tenemos que estaremos más enterar qué descansados. cobran unos profesionales médicos, porque la verdad que es que El cualquier sueldo persona, base de cualquier un médico persona, no llega a las 1.400 euros al año. pues como Al en mes, cualquier perdón. trabajo y son ¿Vale? rangos Luego como... tenemos un montón de bonificaciones por trabajo extra que no son fijos, Bueno. son variables Y y no... una responsabilidad Nos que tenemos aparte que de la marchar. profesional alcanza la penal en caso de No, no, conflicto, que por eso es, supuesto. eso es importantísimo, ¿no? Pues importantísimo. Nos tenemos que marchar. Próxima huelga, vamos a recordarla. La Pues- próxima huelga, bueno, esta semana, mañana tenemos manifestación que vamos todos a Málaga y el mes que viene, me parece que es la tercera semana del mes que viene, volvemos a tener huelga. ¿Que eso no afecta? Esperemos no tener que A todos. a todos. Eso nos ¿vale? afecta a todos. Si tenemos cita, bueno, tendremos que esperar un año, si tenemos citas. Hombre, cuando hay huelga, lógicamente se atiende a lo más urgente. Pero, ¿qué no es urgente en una Bueno, enfermedad? se ha llegado- Claro. Osorio Rodríguez, delegado del Sindicato Médico de Almería. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Y vosotros. que tengáis suerte ya y que a ver si esta señora, pues, cae ya, como se suele decir aquí. Bueno, pues cae la breva, ¿no? Sí, Eso es pues que menuda caiga- gestión le espera a Madrid, sí. sí. Bueno. Muchas gracias, Nada, Osorio, a por vosotros. esta Gracias. información. Pasamos unos minutos a publicidad, pero atención, porque si estáis pensando en compraros una vivienda bajo plano, atención, que tiene sus truquillos, ¿eh? Pues con Peralta Lau, Miguel Peralta Lau, lo vamos a tratar en unos minutos. Hasta ahora. Pues bien, ya estamos de vuelta y están pensando ustedes en comprar una vivienda bajo plano. Pues vamos a dar unas claves, bueno, exhaustivas y todo lo que tienen que saber si van a comprar esa vivienda. Vamos a dar la bienvenida a Miguel Peralta de Peralta Lau Abogados, un gran letrado y especializado también en temas de viviendas. Bienvenido, Miguel, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la diferencia, las diferencias claves que existen entre comprar una vivienda sobre plano y una ya construida, por ejemplo. Pues la más importante de todas es que la que ya está construida se ve. Sabemos qué es lo que hay, sabemos cómo está construida, en qué situación está, qué materiales se han utilizado en esa vivienda, pero cuando es sobre un plano no lo conocemos. Tenemos que tener una serie de información
que no es la que ven nuestros ojos, sino la que nos dan unos planos, las que nos dan unas memorias, las que nos dan una serie de documentación que obligatoriamente nos ha de facilitar a la empresa promotora constructora, y en base a ese contrato y a esa documentación, a partir de ahí decidimos si compramos o no compramos, pero la vivienda no la podemos ver. Y esa es la gran diferencia que hay respecto de una vivienda que ya está construida. Bueno, ¿y qué riesgos pues asume el comprador en este tipo de operaciones? Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que cualquier promoción inmobiliaria tiene un elemento que es la publicidad, que nos ayuda, ¿vale?, a que compremos, ¿vale? Nos ayuda, entre comillas, ¿vale? Porque nosotros, a través de esa publicidad, podemos decidir comprar una vivienda sobre plano o una vivienda ya construida, comprar una vivienda sobre plano u otra diferente, ¿vale?, en razón a esa publicidad. Y muchas veces esa publicidad no es correcta, no se adecua exactamente. Para decirlo, la exageran, ¿vale? Sí. La exageran, ¿vale? Con unas terminaciones, con unas calidades que luego en la mayoría, bueno, perdón, a lo mejor no en la mayoría, pero en ocasiones no se ajusta realmente a lo que ni está en el plano ni a lo que después se entrega, ¿vale? Y entonces ahí es donde surgen los conflictos entre esas condiciones generales que has contratado, o esas condiciones en las que has contratado, y aquellas otras en las que luego la realidad en ocasiones sí nos deja un poco desamparados. Por eso, Miguel, el promotor está obligado, ¿no?, a presentar una serie de documentación legal que es necesaria antes de la firma, ¿no? Efectivamente, a eso está un documento que se llama DIA, que es donde se tiene que recoger toda esa documentación. ¿Qué ocurre? Que es compleja. Las personas normalmente ni son juristas ni son arquitectos, con lo cual interpretar toda esa documentación a veces pues es complicado. Primero porque es numerosa, ¿vale? Y en segundo lugar porque necesitamos ciertos conocimientos técnicos de arquitectura, de edificatoria o incluso de jurídicos para conocer exactamente qué dice esa documentación o hasta dónde llega esa documentación. Por ello es muy importante siempre apoyarnos en profesionales, apoyarnos en ese arquitecto, en ese aparejador, apoyarnos en ese profesional del derecho que en un momento dado pueda darte alguna explicación más de la que un comercial te está facilitando. Bueno, habrá personas que en este momento estarán diciendo, Miguel, jolín, eso me ha pasado a mí, me he comprado la vivienda bajo plano y no se ha ajustado a la realidad. ¿Qué debe de hacer el comprador ante el promotor? Sí. Si no se ajusta a la realidad, a lo que ha comprado. Claro. Bueno, ya dependiendo un poco de cuáles sean las diferencias, porque puede ser que sea una mínima diferencia o sean diferencias que algunas veces pueden ser muy importantes, ¿no? El comprador tiene el derecho o rescindir el contrato o pedir el cumplimiento del mismo. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no se puede pedir el cumplimiento del contrato, porque las deficiencias que hay no son salvables. Si una persona ha comprado un piso pensando que tiene una piscina que va a tener 6 metros de largo y luego resulta que la piscina tiene 3, pedir el cumplimiento de esa piscina va a ser difícil, ¿no? Entonces ya tenemos que o rescindir el contrato porque entendamos que las características que el piso que finalmente se nos va a entregar no se ajusta a nuestras pretensiones, o bien pedir una indemnización de los daños y perjuicios por no adquirir o que no te entregue lo que realmente has comprado. Que esto ocurre mucho, Miguel, pero muchísimo. Ocurre que, la vivienda te prometen entregártela en una fecha y en muchísimas ocasiones el plazo no se cumple. ¿Qué debemos de hacer también? Pues lo mismo, hay que reclamar para que ese incumplimiento sea un incumplimiento total, porque no se acabe la obra. ¿Cuántas obras han quedado sin terminar? Y has comprado la vivienda, incluso has entregado el dinero y no se ha acabado. Con lo cual no que te queda otra solución nada más que, como hemos dicho, pedir la resolución del contrato o pedir el cumplimiento.
pero si es que no hay posibilidad de terminarla, porque el constructor se ha arruinado, porque, bueno, como pasa en muchísimas ocasiones, ¿no? Entonces, en esos casos, no puedes hacer nada más que pedir que te devuelvan tu dinero y ya está, poco más se puede hacer, ¿vale? Que es bastante, ¿no? Pero en otras ocasiones es un simple retraso, ¿vale? Pues un simple retraso, los juzgados no lo consideran tampoco una causa de resolución del contrato, siempre y cuando sea un retraso que se pueda entender que es un retraso leve, no sea un retraso grave, y tampoco en el caso de que la promotora tenga una causa justificada, ¿no? Porque haya habido una huelga, porque haya habido una epidemia, en fin, hay circunstancias en las que ese retraso puede estar justificado. Pero si no está justificado, nosotros podemos pedir una indemnización de daño y perjuicio, cuando menos. Incluso aumentar la responsabilidad, ¿no?, a promotores, constructores o arquitectos, ¿no?, que han participado en esa obra. Claro, efectivamente. La responsabilidad por los defectos de la obra no solamente es del promotor, que es el que vende. Por tanto, esa persona contractualmente tiene unas obligaciones para con el comprador. Y luego está la responsabilidad por defectos en la construcción, que ahí ya abarca más agentes del espacio constructivo. Y ahí pues ya están los arquitectos, están los técnicos, están las empresas que aportan materiales a la construcción, y todos ellos responden frente al comprador de que la obra está ejecutada y terminada de forma adecuada. En tu bufete tienes a muchísimos clientes, porque vamos a hablar estafados y estafadas. Es decir, quiero comprar, me he comprado, he dado un dinero de una vivienda bajo plano, y luego pues he dado un dinero y el promotor se ha alargado, no lo encuentran. ¿Qué se hace en esos casos? En ocasiones no hay ni siquiera un plano. En ocasiones ni siquiera han comprado el solar y empiezan a vender, ¿vale? Tienen una opción de compra del solar, bueno, un borrador, un boceto muy incipiente de lo que es el proyecto, pero realmente no tienen nada tangible, y empiezan a vender y a recoger dinero. ¿Qué ocurre si después esa empresa o ese administrador de esa empresa es un poco sinvergüenza? Pues sale corriendo, se lleva el dinero, y eso es una estafa, como bien has dicho. Eso no estamos hablando de un incumplimiento del contrato, es que lo hacen a veces premeditadamente, ¿no? Con la intención de recoger un poquito de dinero de cada una de las personas, claro, sobre un solar que tiene un número considerable de viviendas, empiezan a recoger dinero y de buena primera desaparece. Así me hago yo promotora y constructora. Es decir, venga, que me deis el dinero, compro el terreno y construyo. Miguel, ¿qué nos aconsejas? ¿Comprar sobre plano o comprar ya una vivienda construida? Bueno, comprar sobre plano tiene muchas ventajas. Es una vivienda nueva, no es una vivienda que bueno, puede ser una vivienda que tenga muchísimos años, con lo cual, sí, lógicamente, pues a lo mejor tienes que meterte en una reforma, en fin, o aunque no tenga esa necesidad de una reforma, sí puede ser que sí necesite, bueno, pues una adecuación, aunque sea mínima. Entonces no es lo mismo que una vivienda nueva, lógicamente, ya no solamente porque estás disfrutando de algo nuevo, sino la duración que puede tener ese inmueble a lo largo de los años. Lógicamente no es lo mismo que un inmueble que esté construido hace ya 50 o 60 años, ya se va amortizando un poco el inmueble. Siempre algo nuevo, siempre es algo mejor, digamos, que una vivienda que ya esté construida. Después también depende mucho de la construcción de esas viviendas antiguas. A veces esas viviendas antiguas están consolidadas constructivamente de una forma mucho mejor que las viviendas que se pueden hacer ahora. Porque realmente ahora mismo hay un gran problema, ya no solamente con ese dinero que puede desaparecer, que bueno, hay unas garantías también establecidas en la propia ley, a través de los avales bancarios, etcétera, sino también en cuanto a que esa obra esté bien ejecutada. Y ahí donde surge un poco el problema, porque no se encuentran el personal para que trabajen en la obra, personal que esté bien cualificado y que se hagan unas terminaciones
que sean las más, permitidas, las más adecuadas para tener una vivienda duradera. Bueno, Miguel, para concluir, vamos a dar ese consejo a aquellas personas que estéis, pues eso, pensando o que ya estéis en proceso. ¿Qué le podemos, qué documentación, se ha hablado antes, podemos pedir para que luego no nos llevemos a sorpresas? Aparte del documento, el día que he comentado anteriormente, es muy importante pedir el aval del dinero que se ha consignado. Es muy importante, porque la ley obliga tanto al promotor como a la entidad bancaria donde se ha depositado ese dinero a tener una garantía, que esa garantía puede ser con un aval bancario o puede ser con una cuenta bancaria que esté ligada a ese dinero, de tal manera que si el promotor desaparece, el banco paga, tiene que ser responsable. Entonces es muy importante tener esa garantía, y en caso de que se ha dado el caso de garantía falsa, en caso de que esa cuenta no tuviese esas cualidades que exige la ley, pues se le puede reclamar a la entidad bancaria, que también lo hacemos. Miguel Peralta, de Peralta Lau Abogados. Por cierto, vamos a recordar que estás en Almería, ¿verdad? Sí. En el edificio Carrida. Sí. En Málaga, Granada, Jaén, en fin. Y no sé más en Madrid. Madrid. Pero bueno, pero En Madrid. nos encanta cuando vienes por aquí a revisar todos tus compañeros y demás. Te pases por la ventana con estas con estas informaciones. Nosotros tenemos en la ventana, entonces, tenemos abogados, tenemos sanitarios, tenemos por qué, porque es lo que está a la orden del día, y para que ustedes que están ahí bien a gustitos viendo la tele, pues no tengan que salir a algún sitio. Pero más información, Peralta Lau Abogados, si tenéis alguna duda de cualquier tema. Hemos hablado de la vivienda y tenéis algún problema, Peralta Lau Abogados. Ha sido un placer, Miguel. Para mí. Bueno, estamos hablando de vivienda, pero vamos a hablar ahora de vehículos. Se sortea un vehículo. Atención a este vídeo. No es solo un coche, es trabajo, es ilusión, es misericordia, es victoria. De Berja. Desde nuestra hermandad hemos preparado algo muy importante para nuestra cofradía, para poder seguir creciendo, para nuestros enseres, para nuestro futuro. Con muy poco puedes participar y estar ayudando a que todo esto siga adelante, porque esto solo no es una papeleta, es formar parte. Esto no se explica, esto se siente. Compra tu papeleta, ayúdanos a seguir. Puede ser tuyo, pero ya es de todos. Gracias por su colaboración. Pues bien, hay que participar, Salvador, en este sorteo por una buena causa. Atención, se cumple un año del peor apagón de la historia de España sin responsables. Un año después, ni ceses, ni dimisiones, primer aniversario cero eléctrico, nadie ha asumido responsabilidades ni técnicas ni políticas. De todo ello nos habla como experto Carlos Callejón, responsable de Eres Energía. Bienvenido, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, un año y sin responsabilidades, ni ceses como he comentado, ni nada de nada. Como experto te voy a lanzar, pero una pregunta exhaustiva. ¿Por qué no nos dicen nada? Porque sí se sabe, ¿verdad? A ver, esto es una pregunta bastante compleja, las respuestas sobre todo. ¿Por qué no nos lo dicen? Ahí no te puedo decir yo nada. ¿Se sabe qué es lo que sucedió? Pues al 95-96% se sabe. Y de hecho, hace justo un año menos un día estuve yo aquí y dije que íbamos a tardar más de un año en que nos lo dijeran. Bueno, lo peor es esto también. Este año, en lo que llevamos de año, nos ha costado a los españoles 1.400 millones de euros. Sí. A ver, este dinero al final es... Antes de nada, vamos a decir el por qué
prácticamente todos los expertos sabemos que fue por la energía renovable y por las variaciones. Cuando tú tienes molinos de viento o paneles solares, pues la energía no es estable, sube, baja, dependiendo de si sopla más el viento, si sopla menos. En aquella época, más del 60% de la energía era renovable. Eso no había pasado antes, semanas antes y días antes, se avisó del peligro, no se tuvo en cuenta y aquel fatídico día pues sucedió. Empezaron en cascada a caer todos los sistemas y la solución que se tomó justo después, ¿cuál fue? No dejar que tanta energía renovable entrara en el sistema. Desde entonces, de hecho, no dejan. Si hay un exceso de energía renovable que ha decidido entrar, cuando llega el momento, el día, les dicen, no, vosotros no podéis entrar y en vez de vosotros necesitamos que entre gas. El gas, por ejemplo, sí que da estabilidad al sistema. Claro, si yo a alguien que quería entrar, ahora después le digo que no puede entrar, yo le tengo que pagar. Y si a alguien que no quería entrar le obligo a que entre, le tengo que pagar también. ¿Cuánto es esto? Pues en lo que llevamos de año son 1.400 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, el año pasado, todo el año pasado, fueron 1.250 millones de euros. Es decir, que vamos más que a duplicar y casi triplicar lo que nos vamos a gastar por culpa del apagón. Un cruce de acusaciones, ¿no?, entre el gobierno, Red Eléctrica, Iberdrola, que también la señalaba, ¿no?, la ministra. Sí, al final, ahora mismo hay 20 empresas con un expediente de sanción. Ya se verá si al final sobre quién recaen las culpas. En principio quieren que sean repartidas y ya se verá. Es verdad que al final Red Eléctrica es la que tiene que decidir quién tiene que entrar, quién no tiene que entrar, y es la que, digamos, que aúna a todos los productores y es la que tiene que ir un poco consensuando. De momento las aseguradoras nos dicen que han absorbido 100 millones, ¿no?, de reclamaciones de hogares, de pequeñas y medianas empresas damnificadas, ¿no? Sí, exactamente. Apagón. Ahora mismo pues hay muchísima gente reclamando. El problema es que sobre quién recaen esas reclamaciones. Ahora mismo podemos reclamar, pero es sobre nadie, hasta que no se diga quién es el culpable. ¿Pero por qué se tiene interés de no decirnos qué ocurrió? Bueno, porque yo quiero entender porque somos un país y una potencia a nivel renovable, de instalaciones solares fundamentalmente, y bueno, no se quiere empañar esa imagen que tenemos. Es verdad que somos una potencia, lo estamos haciendo muy bien a nivel solar, a nivel eólico, pero en España tenemos un problema, y es que queremos tener energía del siglo XXI, con tecnología del siglo XXI, pero tenemos, digamos que, las carreteras del siglo XIX. Claro. Entonces, si yo puedo tener muchísima energía solar, por ejemplo, en Tabernas. Tabernas este año lleva desperdiciada el 40% de la energía solar que produce. El 40% de esa energía se tiene que tirar a la basura. ¿Por qué? Pues porque a su alrededor no hay empresas que necesiten esa energía, tampoco tenemos almacenamiento para guardarlo y usarlo por la noche, por ejemplo, y tampoco tenemos las carreteras para poder enviarlo a las zonas en donde sí podrían hacer uso de esa energía. Entonces, ¿crees que en España no estamos preparados para tanta energía renovable? ¿Por qué se permite? Esa es la pregunta. De hecho, en el último Real Decreto, las subvenciones es verdad que van también a instalaciones solares, pero hay una parte muy importante que va al almacenamiento, a las baterías. ¿Por qué? Pues porque el almacenamiento
o con el almacenamiento puedes absorber toda esa energía solar que sobra, y además cuando tú la puedes echar a la red es en las horas que no son solares y ya la mandas de una forma mucho más simétrica, sin tanto altibajo. Pues esas oscilaciones, ¿no?, entre la fotovoltaica y la falta de potencia de la síncrona, ¿no?, de claro, nuclear, gas. El problema fue ese, que tanto la solar como la eólica son energías que fluctúan mucho, y es que no dependen de nada, o sea, dependen del sol, del aire, entonces puede ser que en un momento determinado pase una nube y se nos caiga esa potencia. Y ese es el problema. Bueno, pues Carlos Callejón, responsable de Eres Energía, muchísimas gracias por esta información. Has dado tu opinión como gran experto, pero esta noche nuestro compañero Fran Fernández en la clave crítica va a abordar este tema con varios expertos para dar distintas opiniones. Gracias y hasta la próxima. En un año te citamos, ¿no? En un año te citamos, no. Clave crítica, esta noche a las 9.